Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Buenos días, hermanos, los saludo en el amor del Señor. Es muy grato para mí poder compartir con ustedes el día de hoy, estar en sus hogares, que podamos evidenciar el amor de nuestro Señor en nuestras vidas, día a día, en cada cosa, en cada detalle, en el día a día, en nuestra vida cotidiana. Podemos ver su gran mano en nuestras vidas, viéndolo en nuestra familia, en nuestros amigos, y en cada cosa, y cada detalle, cada sueño, cada anhelo, el Señor está presente. Así es, ¿cierto? Así que le doy la cordial bienvenida a cada uno de ustedes a esta escuela dominical, esperando que Dios pueda hablarnos a nuestros corazones, pueda quebrar muchas barreras y que podamos entregarnos en cuerpo y alma a nuestro Señor. Los invito a que podamos tener una lectura bíblica que se encuentra en Romanos 16, del versículo 17 al 20. Voy a dar un minutito para que lo puedan buscar. Romanos 16, del versículo 17 al versículo 20. Yo le voy a dar lectura en esta que es la Nueva Traducción Viviente. Y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que ustedes les enseñaron. Manténganse lejos de ellos. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sirven a sus propios intereses. Con palabras suaves y halagos engañan a la gente inocente, pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Eso me llena de alegría. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de maldad. El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Amén. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Y quise leer este versículo porque estamos en el mes de la santidad y creo que dentro de mantener nuestra santidad es el poder elegir bien, saber con quién nos reunimos, a quién le entregamos nuestros sueños, nuestros anhelos y con quién compartimos el día a día. Así que mucho ojo con la palabra que nos dice, que nos alejemos de ciertas personas que son hacedores de maldad, que buscan sus propios deleites, que no hacen el bien y que buscan lo contrario a lo que busca nuestro Señor Jesús en nuestras vidas. Así que eso es lo que quería que hoy día pudiéramos reflexionar pequeñito y que ustedes lo atesoren, que ustedes reflexionen y puedan darse cuenta de que hay incorrecto, porque eso nos redarguye siempre el Espíritu Santo, el poder darnos cuenta en que nos hemos equivocado y en que no, y poder corregirlo. Todavía estamos a tiempo, seguimos en este camino hacia esa meta perfecta y maravillosa que es nuestro Señor Jesús. Los invito a orar para poder dedicar esta escuela dominical a nuestro Señor. Amado Padre Celestial, en esta hora te damos las gracias, Señor, por este día, gracias por esta mañana, gracias por lo que tú permites, Señor, en cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que puedas poner un corazón nuevo en cada uno de nosotros, que podamos, Señor, verte día a día, Señor, con claridad, que podamos recibir tu palabra, Señor, que podamos orar, Señor, que podamos dedicar nuestra vida a ti, Señor. Te pido que tú conduzcas, Señor, nuestros pasos, que puedas alentar, Señor, a nuestras familiares, nuestras vidas, Señor, y que podamos ser ejemplos, Señor, porque queremos seguirte a ti, Señor. Tú eres la única fe que queremos seguir, Señor. Tú eres nuestro único camino, Señor. Tú eres nuestra vida y no queremos equivocarnos, Señor. No queremos tener malas personas a nuestro lado, personas que generen división, que generen, Señor, conflictos, sino todo lo contrario. Personas que bendigan nuestra vida, personas que puedan llenarnos, Señor, de amor, que puedan llenarnos de tu palabra, Señor, que sean buenos consejeros, Señor, que sean alentadores, Señor, que nos alienten, Señor, a continuar en este camino. Oh Padre, te pido que podamos ser, Señor, cada día más santos, Señor, que podamos ser santos porque tú eres santo, Señor, y queremos, Señor, ser igual que tú, Señor. Sabemos que es difícil, Señor, sabemos que es una tarea de día a día, Señor, de día con día hay nuevos desafíos, Señor, nuevas
prueba, pero sabemos que tomados de tu mano, Señor, nada es imposible. Bendice esta mañana, Señor, bendice a cada hermano, Señor, que está reunido, Señor, ante un computador, un celular, Señor, o ante el televisor. Bendice a su familia, Señor, bendice cada hogar representado, Señor, y que puedan, Señor, sentirse gozosos, Señor, al escuchar tus alabanzas, Señor, al dedicar, Señor, esta mañana a ti, Señor, y sobre todo, Señor, al escuchar tu palabra, Señor, que eso sea atesorada, Señor, en sus corazones y que los llene de gozo, Señor, de paz, Señor, y que por sobre todo, Señor, puedan sentir tu amor. Te entrego esta mañana a ti, Señor, sabiendo que tú harás, Señor, con cada aquellos que tengan algún miedo, Señor, algún temor, Señor, sé tú con ellos, Señor, sé levantándolos, Señor. Cubre, Señor, a cada hermano en esta mañana que esté enfermo, Señor. Sabemos que tú haces milagros, que tú eres el médico de médicos, Señor, y doctor de doctores. No confiamos en nadie más, sino solo en ti. Te pido que tú cubras a nuestro pastor en este momento, Señor, que le des nuevas fuerzas, que restablezca su salud, Señor. Confiamos en ti y llevamos, Señor, este motivo de oración en nuestros corazones. Te pido que tú nos acompañes, Señor, y bendigas, Señor, incluso a aquellos, Señor, que están alejados, Señor, en estos momentos, sé tú con ellos, Señor, renueva su amor, Señor, renueva su espíritu, que ellos puedan acercarse, Señor, que ellos vuelvan a tener ese primer amor en ti, Señor. Te entrego todas estas cosas sabiendo que tú harás, Señor, porque confiamos en ti, Señor, confiamos en tu misericordia por sobre todo y en tu amor. Todo esto te lo entrego y te lo dejo a tus pies. En el dulce nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, los dejo para que podamos seguir con las alabanzas. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. En esta mañana te quiero dejar con un versículo bíblico que está en Deuteronomios 7:6. Y la palabra de Dios dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. En esta mañana te invito para que podamos adorarle junto a nuestro Señor Jesús.
sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. La palabra del Señor dice en Isaías 41:10: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Temprano yo te buscaré, Sí, Señor. de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma está tiene sed, Señor. para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Sí, mi hermano. El Señor sustenta nuestra vida. El Señor, no hay otro. Gracias, Padre. Gracias por tu justicia, Señor. Gracias, Señor. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo el Señor. Les habla el hermano Robinson, y para mí es un agrado estar aquí frente a usted en este día para compartir la bendita y apasionante palabra de Dios. Quiero, por este medio, aprovechar un momento para dedicarle un afectuoso y fraternal saludo y abrazo a nuestro amado y querido y estimado pastor Abraham, esperando en el Señor por su pronta recuperación. Bueno, el término o la predicación que vamos a compartir el día de hoy dice relación con la santidad,
con la santidad. Y el título es Llamamiento a una vida santa. Antes de hacer la lectura bíblica, quiero introducir este término a mi predicación, a esta enseñanza. El término santidad tiene su raíz etimológica en el lenguaje latín y viene de la palabra sanctitas y está compuesta sanctitas por dos palabras, por sanctus, que quiere decir santo, y dat, que quiere decir cualidad. De modo que santitas significa cualidad del santo. Para este mismo término, santo, en el hebreo viene la palabra kadosh. Kadosh. Kadosh, según el diccionario Strong al hebreo, kadosh significa sagrado, santo, apartado de lo común, consagrado, dedicado a. En la misma palabra de Dios, el término griego del Nuevo Testamento para referirse a santo es hagios. Y hagios, según el mismo diccionario Strong, al griego, hagios significa sagrado, físicamente puro, moralmente sin culpa, consagrado, santísimo, santo o santa. Pero la santidad, sin duda alguna, es un atributo de Dios, es un atributo de la naturaleza divina de Dios. Y en términos de atributos, quiero explicar esto antes de ir a esta palabra. Un atributo es una cualidad de Dios. Un atributo de Dios es una cualidad o una característica de Dios. Esto define de forma estricta a Dios. Dios es Dios porque posee estos atributos. Por ejemplo, no estoy predicando los atributos de Dios. Es un repaso sencillo para aterrizar en el atributo de santidad. Por ejemplo, Dios es un Dios soberano. Uno de los atributos o de las cualidades o de las características de nuestro Dios es que Él es un Dios soberano. Todo lo domina. Dios en su soberanía ejerce dominio sobre todas las cosas. Todo lo gobierna. Dios en su soberanía gobierna todas las cosas. Como otro atributo de la divinidad de Dios es un Dios todopoderoso. Su poder no tiene límites. Su poder es grande, es ilimitado. Otro de los atributos de Dios es que Dios es eterno. A Dios no le afecta el tiempo. Dios no envejece con el pasar del tiempo. A Él no le afecta el tiempo. Dios es un Dios todo conocedor. Dios sabe todas las cosas porque Él las ordenó soberanamente. Otro atributo de Dios. Dios es omnipotente. Dios es omnipresente. Dios tiene la facultad de estar en todas partes al mismo tiempo y de verte y de oírte de forma personal, uno a uno. Dios tiene esa facultad. Si hay 2, 3, 4, 5 millones de personas orando al mismo tiempo, Dios tiene la facultad de verles, de escucharles al mismo tiempo, de forma personal. Eso es maravilloso. Dios tiene la facultad de ver y de escuchar a todo lo que Él creó al mismo tiempo y de forma personalizada. Pero también dentro de los atributos de Dios, ya lo dije, que lo define a Él de forma estricta, es el atributo santo. Él es santo, santo, santo. Dios es un Dios puro. Dios es un Dios sin mancha. Dios es un Dios sin pecado. Y esto es tremendamente medular, querida iglesia, porque imagínese si Dios tuviera todos estos atributos, todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Entienda esto. Y
y en el tema de la santidad Dios no fuera santo. Tendríamos entonces a un dictador o tendríamos a un tirano, pero no es así. De modo que el atributo de santidad eleva los atributos o los demás atributos, los deja en evidencia en el sentido de que Dios, a través de su santidad, gobierna de forma justa. Gobierna de forma justa. Pero es este mismo Dios, el Dios que es santo, 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 y ahora sí vamos a leer la palabra, esta es mi introducción. Es este mismo Dios que nos hace el llamado a ser santos. Si ustedes abren su Biblia, en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14, 15 y verso 16. Primera de Pedro, tenemos 14, 15 y 16. Bueno, el 13 arranca con el título Llamamiento a una vida santa. Pero voy a leer del verso 14, el 15 y el 16. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Si ustedes leen todo ese capítulo, tenemos que llegar a la conclusión de que el corazón, el verso medular, el eje partidor, precisamente es sean santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Y en esto es tremendamente importante. Porque el término sed santos no es una sugerencia. Acá Dios no está recomendando a los que le siguen, ¿saben qué, chicos? Procuren seguir un camino de santidad. Mira, como un consejo, ve tú si lo haces o no lo haces. No, el término sed santos es un imperativo. Y la pregunta es, ¿y qué es un imperativo? Un imperativo es una ley que me manda a realizar una determinada acción. Entienda esto, cuando Dios dice sed santos, no está sugiriendo, Dios legalmente me está ordenando, te está ordenando a que seamos santos, a seguir un camino de santidad, a seguir un camino de obediencia. Entendamos esto, hermanos. Cuando nosotros entendemos que el término sed santos es una ley imperativa donde el mismo Dios, a través de su voluntad soberana, me manda a seguir un camino de santidad, uno comienza a decir, wow, esto es tremendo. Porque la santidad es un atributo de la naturaleza de Dios. Es un atributo de la naturaleza de Dios. Y Dios quiere que caminemos en santidad y que procuremos legalmente, a través de un mandato de parte de Él, seguir este camino de santidad en todas las áreas de nuestras vidas. Como marido, como mujer, como hijo, como hija, como individuo dentro de una sociedad. Dios nos manda a ser santos, a vivir en santidad. Nos hace el llamado a que seamos santos, porque Él es santo. Pero, ¿qué es lo contrario a santidad? Lo contrario a santidad es la mancha, es la mácula, es la corrupción, es el pecado, es la desobediencia, es la transgresión de la ley eterna y moral que el mismo Dios ha establecido. En estos términos, transgredir la santidad de Dios, hay tres escenarios que la misma Biblia plantea, indica, enseña. ¿Qué pasa cuando la persona desobedece, transgrede, se sale o deja de practicar y de seguir una vida santa? Hay tres escenarios que la Biblia me plantea de cómo Dios se relaciona en base a los que no son santos,
en base a los que no quieren seguir en obediencia un camino de santidad. Primero, Dios de forma soberana se aparta. Dios de forma soberana se aparta. La Escritura, hablando en estos términos, Dios se desentiende de tal o cual generación. Mira, yo te llamé. En el caso de Egipto, en el caso de Israel cuando estuvo en Egipto, Dios va a librar a los israelitas a través de Moisés, de la mano de los egipcios. Iban camino a Canaán, la ciudad donde fluye, o el lugar o la tierra donde fluye leche y miel, que Dios se le había entregado al padre Abraham. Pero cuando Israel llega al Jordán y cruzan con espías, de vuelta ellos tuvieron miedo, salvo Josué y Caleb. Eran los únicos que querían ir, eran los únicos que confiaban en Dios, eran los únicos que creían que Dios les daría esa tierra. Pero Moisés prestó oído a las personas, a los espías que temieron. Son grandes murallas fortificadas, son ciudades militarizadas. Y Moisés se devolvió al desierto y Dios se desentiende de esta generación. Entienda esto, esa generación de israelitas que sale de Egipto queda sepultada en el desierto. Quedó sepultada en el desierto. Aún cuando muere Moisés y le sucede Josué, cruzan el Jordán con una nueva generación, toman Jericó y toman el lugar de Canaán, expulsando a los pueblos cananeos. Una vez que se reparten las tierras, se comienzan a ordenar como nación o como pueblos, como tribus, y va a pasar algo, que cada vez, cuando comienza el periodo de los reyes, cada vez que Israel se desentendía de Jehová y seguía camino de mancha, camino de pecado, camino de idolatría, camino no santo, Dios, escuche bien, Dios se desentendía de esta generación. Y eran entregados para que fueran llevados en cautiverio. Ese es el primer escenario. Dios se desentiende. Me desentiendo de esta generación. El segundo escenario, Dios te aparta, o Dios aparta. Soberanamente Dios aparta. En el caso de Adán de forma libre transgrede el mandato de Dios. Adán peca. Adán desobedece. Adán es apartado. Saúl transgrede el mandato, las directrices de Dios dadas por el profeta Samuel. Dios se hizo de un nuevo rey, conforme a su corazón, David. Saúl fue apartado porque no siguió un camino de obediencia, porque no siguió un camino de santidad. El tercer escenario que la misma Biblia me explica y me enseña, cuando se ha dejado la santidad por causa de la desobediencia, por causa del pecado, de la corrupción, es Dios de forma soberana te consume. En el caso de los hijos de Elí tenía 2 hijos, Ofni y Fines. Y ellos, queridos hermanos, eran corruptos. Ellos fornicaban en el templo. Hasta que desciende un fuego extraño y los consume. Bueno, estos casos son antiguos testamentarios. Amén. Son todos antiguos testamentarios. Pero tenemos un antecedente nuevo testamentario. Ananías y Zafira. Cuando engañaron al Espíritu Santo y cayeron muertos. Y esto es tremendamente medular. Entonces Dios, cuando siguieron camino no santo, camino de perversión, camino de idolatría, camino de desobediencia, Dios se desentiende, o Dios te aparta, o en el caso de Ananías y Zafira, Dios consume. Pero la pregunta es, ¿cómo el Dios Santo, que
que de forma natural es santo, me puede demandar a mí o a ti que seamos santos. Parece controversia, parece un poco controvertido, porque la santidad es un atributo de la naturaleza de Dios. La pregunta es, ¿la santidad es un atributo de la naturaleza del hombre, de la humanidad? Y la respuesta es no. La santidad no es un atributo de la naturaleza del hombre. Es por eso que Dios nos demanda a seguir, a caminar, y hacer en todas las áreas de mi vida, a llevar una vida santa, de santidad, de santificación. Si fuera algo de nuestra naturaleza y fuéramos santos por naturaleza, Dios no nos demandaría legalmente esto. Pero como no es un atributo de la naturaleza del hombre, acá nos queda preguntar, ¿y cuál es el atributo de la naturaleza del hombre? La Biblia dice en Romanos capítulo 5 verso 12, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La naturaleza de la humanidad es una naturaleza pecadora, desde Adán que transgrede hasta los nacidos después de Adán. Y nosotros tenemos que entender algo medular, algo que tenemos que explicar, que debemos entender antes de entender por qué Dios nos demanda que seamos santos. Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y aquí hay consenso, esto no es nada nuevo. Él fue el único hombre que tuvo toda la semejanza de Dios, no en los atributos de la divinidad de Dios. Adán no era todo soberano, Adán no fue creador, no. Pero Adán gozaba de santidad, Adán gozaba y tenía inocencia en Edén. Adán estaba en un lugar, precisamente en Edén, en un lugar santo, en un lugar de privilegio. Adán en ese lugar podía oír la voz de Dios que se paseaba a la luz del día. Y entienda esto, Adán no era esclavo del pecado, como fue la generación que nace después de Adán y el mismo Adán luego de ser expulsado de Edén. Adán en ese momento no es esclavo del pecado, no está subyugado al pecado. De modo que Adán tiene algo que se llama libre albedrío. Y si bien el término no aparece en la Biblia, libre albedrío, no obstante, entendemos a través de ciertos pasajes que se reconoce el libre albedrío en Adán. ¿Y qué es el libre albedrío? Es lo que de forma voluntaria él decide hacer. Adán, entienda esto, no era inclinado a cometer pecado. Dios no creó a Adán de forma de un pecador. Dios lo creó inocente. Dios lo creó sin pecado. Pero este Adán transgrede. Este Adán va a pecar. Este Adán desobedece, transgrede el mandato. Y cuando Adán es expulsado de este lugar de privilegio, Adán lleva consigo en su vida, en su cuerpo, huellas que son inevitables para las generaciones futuras. El conocimiento del bien y del mal. Adán está subyugado al yugo del pecado. Y cuando la generación que nace de Adán y de su mujer Eva, vemos que viene el primer homicida, Caín. Y vemos cómo la maldad se comienza a multiplicar y el único deseo del corazón del hombre era continuo hacer el mal. Era continuo hacer el mal. En relación con la voluntad del hombre, con la libre voluntad del hombre, debemos entender que el único que la manifestó de forma libre fue Adán. Ahora esa voluntad de la humanidad, luego de la caída de Adán, está subyugada al pecado. Sin Cristo, la voluntad está subyugada al pecado. Parafraseando a Spurgeon, en relación a la voluntad, él dice, la voluntad del hombre es lo que el hombre desea hacer. Pero
El problema es que el hombre no desea hacer el bien. El problema es que el deseo más latente del ser humano es el deseo de satisfacer las obras de la carne. De modo que tenemos una humanidad en Adán y después de Adán, con la transgresión de Adán en adelante, que está subyugada al pecado. La misma escritura dice, siguiendo esta línea, en Romanos, el mismo Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Eso está en Romanos capítulo 6, verso 12. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Y esto es medular porque lo que está haciendo acá Pablo es dándole un título de monarca al pecado. Es un título de señor al pecado. Lo que está diciendo Pablo es, mira, cuando tu voluntad está subyugada al pecado, es imposible que tú hagas tu propia voluntad. Es por eso que llegamos a Romanos capítulo 7, del verso 7 al 24, lleva por título El pecado que mora en mí. No voy a leer todos esos versículos, pero voy a hablar de lo que plantea el apóstol allí. Pablo viene hablando desde alguien que está esclavizado o que es esclavo del pecado, del señor del pecado, del monarca del pecado. De alguien que tiene el yugo del pecado y no se ha librado de ese yugo. Pablo dice, estando tú en pecado, estando tú como esclavo del pecado, generaciones sin Cristo, acomoda muy bien esta aplicación y estos versículos. Pablo dice, tengo una ley en mi mente y con esta ley yo quiero hacer el bien. Yo procuro hacer el bien. Yo conozco la ley de Dios, que Dios me manda a seguir un camino de rectitud, un camino de santidad. Y tengo esta ley en mi mente, pero tengo otra ley en mis miembros, en mi carne, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a hacer la ley del pecado. En mí está el querer hacer el bien, pero fíjate lo que dice Pablo. Pero no el hacerlo, no termino. Yo quiero hacer el bien, pero termino haciendo el mal. Termino cometiendo pecado. Termino incurriendo en transgresión de la ley eterna y moral. ¿Cómo entonces, si el pecado es un atributo de la naturaleza del hombre, cómo es que Dios me pide, iglesia, me pide que seamos santos? Es paradójico, es controversial en cierto punto y en cierta medida. Pablo viene hablando de alguien que es esclavo del pecado. Y un esclavo tiene una particularidad que lo diferencia del que es hijo. El esclavo no tiene voluntad. Al esclavo no se le reconoce voluntad. Si seguimos la línea de la doctrina romana, jurídica romana, el esclavo es carente de voluntad. Nunca un esclavo va a hacer lo que él desea. Olvídate de que el esclavo en la casa de su señor, en el lugar donde dormían los esclavos, está durmiendo y dice, mira, ya cantó el gallo, el amo me está llamando, pero decido voluntariamente dormir 2 o 3 horas más. No. Podía ser azotado. Y si seguimos la línea aristotélica, Aristóteles dice, bueno, el esclavo sí tiene una voluntad, pero es mínima. Y esta voluntad, de todos modos, no la puede ejercer libremente porque está subyugada a la voluntad del que es su Señor. Entienda eso, querida iglesia. Entonces, lo que tenemos que concluir, sigamos la línea aristotélica o sigamos la línea de la cultura y la cultura romana, tenemos que entender que un esclavo es carente de voluntad. No tiene la fuerza en sí mismo para decir, voy a ejercer mi propia voluntad. Y a eso se refiere Pablo acá. Pablo se refiere a alguien que es esclavo del pecado. El señor del pecado tiene el yugo puesto y lo tiene dominado, gobernado, sometido. Y queriendo yo hacer el bien, termino haciendo el mal que no quiero hacer. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¡Wow!
es tremendamente, queridos hermanos, complicado. Pero vemos que Dios nos dice, sean santos porque yo soy santo. ¿Cómo es posible esto? Y aquí yo quiero ser categórico. Te quiero hacer una pregunta. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Eres esclavo del pecado? ¿Luchas? ¿Te esfuerzas? ¿O sigues un camino del mal, de pecado, de transgresión, de deshonra a Dios? Hay un antecedente que es tremendamente fundamental para entender todo esto, del por qué Dios nos dice, sean santos porque yo soy santo. Y ese antecedente es un suceso que marcó la vida de toda la humanidad y de toda la creación. Ese antecedente o ese evento tan importante, tan especial, tan glorioso, fue tan potente que aún dividió la historia en un antes y un después. Ese antecedente, ese evento es la venida de Cristo para restaurar todas las cosas, para corregir la caída de Adán. En Adán todos mueren, dice Corintios, en el capítulo 15. Pero en Cristo tenemos vida, podemos ser vivificados, podemos ser libres del pecado. De modo que no solamente yo puedo decir hay un antes y un después de Cristo a través de una fecha histórica. También es aplicable para tu vida, iglesia, y para mi vida. Yo puedo decir un antes, un Robinson antes de Cristo y un Robinson después o con Cristo. Y lo mismo en tu vida. Tú antes llevabas un tipo de vida sin Cristo, pero estando Cristo ya presente en tu corazón, ahora sigues una vida con Cristo. Por eso la Escritura, entienda bien, siguiendo Pedro, 1 Pedro capítulo 1, verso 14, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Porque tu vida, mi vida sin Cristo, es una vida, entienda bien, llena de pecados. Llena de pecados. Pero estando Cristo presente en tu corazón, en mi corazón, en el corazón de todos los que espero y sinceramente de todos los que me están oyendo en este día, en este momento, entiende esto. Cristo nos hizo libres del pecado para poder seguir una vida santa. Pablo termina coronando en los versos que antes leí de de Romanos, capítulo 7, del verso 7 al 24, Pablo termina concluyendo y termina diciendo, cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Entiende una cosa, sin Cristo tenemos un yugo que nos lleva cautivos a hacer el pecado. Pero Cristo nos hace libres de ese yugo, nos retira ese yugo y Él te dice, ahora lleva mi yugo que es fácil y de ligera carga. Y ahora tenemos dos alternativas, dos posibilidades. ¿Cuál es el yugo que llevas? ¿Llevas el yugo del pecado para ir y hacer pecado? Y se te aplica a todos los versículos los que leí, tú quieres hacer el bien, pero terminas haciendo el mal que no quieres hacer, porque es señal que ese yugo está todavía en ti. O permites que el Señor te retire ese yugo y ponga su yugo, el yugo de Cristo. Pero ahí tienes dos alternativas, solamente dos. Si portas el yugo del pecado, tu voluntad se debe inclinar y se inclina a hacer el pecado. Pero si llevas el yugo de Cristo, tú debes vivir para obedecerle a tu Señor, a Cristo. Entienda esto. Entonces, tú puedes vivir
obedeciendo al monarca del pecado para muerte, o aceptar el yugo de Cristo para vida. Y aquí esto es tremendamente fundamental. Una vez que Cristo te restaura, una vez que escuchas el Evangelio del Reino, eres sellado por el Espíritu Santo, dice cuál es la arra de nuestra herencia, hay algo que indudablemente va a pasar: la seguridad de tu salvación. Y esto es importante. De modo que estando Cristo presente en mi corazón, yo ya no tengo el yugo del pecado. Y bajo esa perspectiva viene, escucha bien, y se hace patente y más claro porque Dios te dice, sed santos, porque yo soy santo. Entonces Dios no nos está pidiendo o demandando algo que no podamos seguir. Dios nos está demandando esto porque precisamente tenemos el yugo de Cristo en nuestros corazones. Ya no estamos en ignorancia. Ahora conocemos que tenemos a Cristo en nuestros corazones. Él no nos está demandando algo, escuche bien, que no podemos hacer. Él nos está demandando legalmente, es un imperativo, sed santos porque yo soy santo. Él nos está demandando algo que podemos hacer porque Cristo está presente como Señor de nuestras vidas. Pero la pregunta directa es, ¿cuál es tu Señor? En este momento, ¿cuál es tu Señor? ¿El yugo del pecado o Cristo? ¿O Cristo el Señor? Entienda, querida iglesia, y esto de practicar y de seguir la santidad es tremendamente práctico. Es tan práctico que el mismo Cristo te dice, si tu pie o tu brazo o tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. Esto es metafórico, no es literal. No. Cristo no te está diciendo mutila una parte de tu cuerpo, no. Cristo te está diciendo, aunque te cause dolor, retira lo que te aparta de la santidad. Aunque te cause dolor, saca lo que te aleja del señorío de Cristo de tu vida. Y tú puedes, como una persona que tiene conocimiento de Dios vivo, pensar, detenerte y meditar qué no le agrada al Señor que yo estoy haciendo. Serán tus pensamientos, serán tus acciones, serán tus palabras, serán tus pecados. Y déjame decirte algo en relación a eso. Dios no puede ser burlado, iglesia. Dios es un Dios omnipresente. Lo dije como uno de los atributos propios de la naturaleza divina de Dios. Dios todo lo ve, todas las cosas están desnudas delante de Él. ¿Entiende esto? Dios te sigue hasta al baño. Hasta en el baño Dios te sigue, Dios te ve, Dios te observa. ¿Entiende una cosa? Nosotros podemos engañarnos entre nosotros, pero a Dios no le podremos engañar. Iglesia, ¿qué te impide en tu corazón, en tu vida, seguir este camino que Dios está demandando sobre tu vida, sobre mi vida? Sed santos porque yo soy santo. Quiero terminar con esta palabra. ¿Cuál es tu Señor? ¿Fuiste restaurado? El Señor es el que deposita gracia. El Padre deposita gracia en tu corazón. El Padre deposita fe en tu corazón para que tú atiendas al llamado de Cristo. ¿Entiende eso? Cristo te llama y el Padre, como Dios amoroso, su escritura, su palabra, dice que su amor nos guía al arrepentimiento. Y en esto conocemos que somos hijos de Dios porque perseveramos,
porque nos arrepentimos, porque cuando hemos fallado le decimos a Dios, Padre, perdóname, porque queremos agradarle a Él. Y como queremos agradarle a Él, queremos obedecer a lo que Dios nos está demandando. Sean santos porque yo soy santo. Y en esta demanda, yo de todo corazón quiero buscarle. Yo de todo corazón quiero leer de su palabra, la cual me enseña quién es mi Dios y cuáles son sus deseos, su buena voluntad agradable y perfecta para con nosotros. Pero también quiero entender qué le entristece. Quiero entender qué le molesta a Dios que yo pueda practicar y que sea un estorbo para seguir. Iglesia, hijos de Dios, somos hijos de Dios, apartemos lo que a Dios no le agrada. Y esto es práctico. Si hay una serie que te está apartando de Dios y que es una serie que blasfema, no la sigas, no lo hagas, no hagas cosas que le desagraden al Dios vivo. Tú debes vivir, yo debo vivir haciendo la voluntad de Dios. Si yo pudiera concluir a través de lo que he leído de la palabra de Dios, que es santidad, entendiendo que es sin mancha, sin mácula, santo, consagrado, entonces yo debiera concluir que santidad es caminar en la perfecta voluntad de Dios. Santidad es caminar en la justicia de Dios. Santidad es caminar sobre la línea, sobre el camino que Dios trazó para mi vida y de allí no desviarme. Pero puede pasar que te desvíes. Si tú te vas y luego Dios te llama, te vuelve a llamar, bueno, eso nos hace pródigos. Pero si fulanito o fulanita se va y no vuelve, y nunca más vuelve, eso no lo hace un pródigo, eso lo hace un apóstata. Y se cumple lo que dice la palabra. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido. Te hago un llamado, iglesia, también a mi vida, primeramente a mí, a un llamamiento santo, a seguir una vida santa, a perseverar en la santidad, a perseverar en la obediencia, a perseverar haciendo las cosas que a Dios le agradan. Querida iglesia, sin nada más que añadir, para mí es motivo de mucha bendición compartir la palabra de Dios. Dios les bendiga. Dios es un Dios de amor. Si hemos caído, abogado tenemos para con Dios el Padre, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero esto sí nos dice la Escritura, no usemos esta libertad, la libertad de que se nos retiró el yugo del pecado. La Escritura dice, pero no usemos esta libertad como ocasión para la carne, como ocasión para pecar, pecar y pecar. Porque si yo uso esta libertad para pecar, denota y se nota que yo no he sido regenerado. Pero si yo me esfuerzo para agradar a mi Dios, se nota que estoy perseverando. Entonces Cristo está en nuestros corazones y el Padre nos está guiando día a día. Y día a día sus misericordias se renuevan. El llamado es el llamado a seguir una vida de santidad. Iglesia, Dios les bendiga. Se despide el hermano Robinson. Amén. Bueno, hermanos, hemos adorado a nuestro Señor, hemos escuchado su palabra, gracias a nuestro hermano Robinson, que la trajo tan oportuna y sabia como cada vez que nos presenta su palabra. Ahora los invito a que podamos orar para despedirnos de esta escuela dominical y que sigamos acompañados de nuestro Señor Jesucristo.
Amado Padre Celestial, en esta hora te damos las gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque hemos podido estar en comunión contigo. Gracias, Señor, porque nos estamos cuidando, Señor, porque a través de este medio, Señor, podemos estar en comunión, Señor, podemos edificarnos, podemos aprender más de ti, Señor, desde nuestros hogares. Te pido que estés tú en cada hogar representado, Señor, que bendigas, Señor, que si a alguien le falta trabajo, Señor, sé tú proveyendo, que si a alguien le falta salud, sé tú otorgándosela, Señor. Y si alguno, Señor, está deprimido, Señor, está decaído, sé tú levantándolo. Gracias, Señor, porque confiamos en ti, Señor, y sabemos que tú tienes un mensaje hermoso, Señor, para nuestras vidas y que tú harás conforme a tu voluntad, Señor. Te entregamos nuestras vidas, Señor, te entregamos nuestros sueños, nuestros proyectos, Señor. Sabemos que tú harás, Señor, y sabemos, Señor, que tú seguirás guiando cada uno de nuestros pasos. Te pido que te bendigas a nuestra comunidad, Señor, a cada iglesia representada, Señor, y que podamos, Señor, ser una comunidad fiel, Señor, adoradores en espíritu y en verdad, Señor, y que podamos verte, Señor, en cada detalle en nuestro día a día. Todo esto te lo dejo a tus pies, en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, nos vemos. Bendiciones. Santo, 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 la gloria de su nombre. Vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Dios en tres personas, bendita Trinidad.